la que pide una sanidad digna en Fuerteventura. No cabe duda de que está habiendo mejoras en los últimos años, pero resultan todavía insuficientes para atender de forma óptima al conjunto de la ciudadanía. Ponerse al frente de esta labor no resulta sencillo. Buenos días, Sandra Celis. Buenos días, tía. Directora del área de salud de Fuerteventura. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Cuánto tiempito lleva ya como directora en el cargo? Llevo 2 meses. Dos mesitos, le ha coincidido también agosto, un mes casi inhábil, ¿no? Pero que le ha tocado, bueno, pues estudiar cuál va a ser su cometido para estos próximos 4 años. Y yo le pediría un diagnóstico un poco de la situación, qué es lo que se ha encontrado cuando ha llegado. ¿Está mejor la sanidad en Fuerteventura de lo que esperaba? ¿Peor? ¿Cuál es un poco la valoración que usted hace? A ver, yo en sanidad en Fuerteventura llevo trabajando 28 años. Uh-huh. En sanidad 31. Yo tenía el pulso con la sanidad en Fuerteventura de mi época hasta el 2017 y los otros 3 años han sido a nivel usuario. Entonces yo la verdad que percibía, creo que lo mismo que percibe la población. Pero realmente una vez tomado posesión, pues considero que está peor de lo que esperaba. Hay una falta de planificación extrema. Se planifican líneas estratégicas, pero no se lleva a la planificación de programas y a la consecución de tareas para conseguir los objetivos propuestos. Encuentro un retraso pues muy grande en lo que es las compensaciones a los desplazamientos de nuestros pacientes que van a hospitales de referencia. Cuando habla usted de un retraso muy grande, ¿de qué periodo estamos hablando? Yo he resuelto en agosto y en septiembre solicitudes del mes de abril. Entonces estamos hablando de compensación de desplazamiento, que quiere decir que el usuario ha adelantado ese importe y con sus condiciones de vida que tiene cada uno. Entonces me parece es un retraso que no debería de existir, o por lo menos yo considero que no debe de existir. Es verdad que también, igual que te digo una cosa, te digo la otra. El equipo con el que me he encontrado, totalmente colaborador, totalmente consciente de que eso no puede seguir de esa manera y de que, bueno, tendremos que ponernos al día y recuperar una dinámica que sea un plazo prudencial del trámite del procedimiento. Más o menos cuánto, desde que una persona pues tiene que adelantar los gastos para que se produzca ese desplazamiento y recibir atención médica, por ejemplo en Las Palmas, que hay muchos usuarios y usuarias de Fuerteventura que se desplazan a isla vecina para recibir tratamiento. ¿Cuál es ese plazo, digamos, óptimo? Mi objetivo en condiciones normales, una vez haya subsanado toda esta demora, porque claro, mi gestión se ve repercutida por lo que encuentro, es no más allá de 30 días. Creo que en 30 días perfectamente da tiempo de verificar si la documentación aportada es completa y si no es completa, iniciar la solicitud de subsanación, que bueno, que entonces ya la caducidad del procedimiento se produciría por causa del interesado, no por nuestra causa. Yo creo que con 30 días es tiempo más que razonable y suficiente para poder... Ese es mi objetivo. Sandra, más cuestiones que le hayan un poco chirriado cuando ha tomado las riendas. Se ha visto que bueno, que no todas las cosas pues están caminando como pudieran caminar. Yo creo que le faltó o le ha faltado a la dirección de área, siempre ha sido un perfil muy político. Y bueno, yo quiero darle el perfil técnico
que creo que va a repercutir en la percepción que después va a llegar al ciudadano. ¿Cuál es su perfil realmente? Mi perfil, estamos hablando varias veces del perfil técnico. Sí. Yo llevo pues muchos años, que no los voy a repetir más porque si suman ya pueden... está de todas más jovencísima, ¿eh? Se le ve muy buen aspecto. Pues he estado en 2 líneas técnicas. Una línea fundamentalmente económica. Siempre, aunque soy licenciada en Derecho, siempre, y de hecho mucha gente piensa que soy economista, porque he tenido vinculada a su labor. Una larga trayectoria vinculada a la gestión contable y presupuestaria. Pero después también, pues por mi formación, he estado vinculada al servicio de asesoría jurídica. De asesoría jurídica. Sí. Bueno, ahí vamos, también nos metemos en otro berenjenal. Vamos a ir por partes. Sí. Hablaba recientemente el presidente del Cabildo, Blas Acosta, con la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, una reunión en la que también estaba usted, por supuesto, que se precisará invertir en Fuerteventura para necesidades básicas unos 5 millones, estimaba, de euros. Sí. Es la cuantía, estas necesidades básicas que quedarían cubiertas con este dinero, ¿cuáles serían? Estamos hablando de capítulo 1, ¿vale? Casos de personal, entonces. Personal. Quedaría cubierto las necesidades que tanto la gerencia como la dirección de área consideramos que hacen falta para poder cumplir las expectativas de los usuarios. Entonces, bueno, dentro de estos 5 millones hay una parte que se llevaría a la dirección de área, que está cuantificada por la dirección de área, que se trata de incrementar tanto el personal técnico, inspector, como el personal administrativo de la dirección de área, porque claro, para cumplir mi objetivo de 30 días, tiene que haber personas que puedan ejecutar el trabajo. Entonces, no se ha ido reponiendo durante el tiempo, desde la creación de la dirección de área. Hay personas en plantilla, hay plantilla creada que no está dotada presupuestariamente, que lo estuvo en su día y pues por jubilación o por traslado no se ha repuesto. Nosotros hablamos del índice de reposición. Y después, pues por el incremento. A nadie se le esconde que la población de Fuerteventura, la de hecho y la de derecho, ha crecido considerablemente y la dirección de área se carga de la sanidad ambiental, de la vigilancia alimentaria. Los inspectores tienen que visitar los establecimientos, tienen que tomar muestras de alimentos, de agua. Estamos hablando de la salud pública de la comunidad. Entonces, hay una carencia en el personal que está dedicado a esa labor, que además tiene que tener una formación y una habilitación específica. Y luego en estos 5 millones hay presupuesto para contratación de más facultativos, de personas que puedan atender la sanidad. De facultativos y de resto de personal. Sí. Vamos a hablar 4 millones y medio, ¿vale? Pues 500.000 realmente es la dirección de área y el resto es la gerencia. Sí, facultativos, por supuesto, pero no solo facultativos. Auxiliares. Celadores, hay que incrementar el turno de noche en los celadores que tenemos. Tenemos que incrementar auxiliares de clínica, enfermería, en lo que ya tenemos facultativos para poder incidir y mejorar la percepción que llega al usuario, porque el médico tiene una función, pero el resto de personal necesita del resto de personal para poder desarrollar su función y por supuesto las especialidades que hagan falta y no nos vamos a centrar solo en especializadas.
hablamos de la atención primaria. Es una de las cuestiones, una de las demandas, por ejemplo, que con más intensidad, ¿no? Se ha pronunciado, por ejemplo, el diputado Iñaki Lavandera en varias ocasiones, esa necesidad de reforzar la atención primaria en Fuerteventura como, bueno, pues un puntal para la mejora de la sanidad. ¿Es también uno de los objetivos? Es el objetivo primario. Yo creo que es porque el diputado Iñaki Lavandera y yo formamos parte de la misma escuela, entonces entendemos la sanidad desde el mismo punto de vista. Tú tienes, además es todo concatenado, hablan de que la puerta de entrada del sistema es la primaria. Yo voy más allá y esta consejería va más allá. El sistema es primaria, porque si tú tienes una primaria potente y resolutiva, a nivel de agenda, de agenda de médico y de enfermera, de lo que nosotros llamamos UAF o UAP, Unidad de Atención Pediátrica o Unidad de Atención de Familia, si tú eso lo tienes potente y bien gestionado, tú tienes a tu población, a tu cupo controlado como especialista, eso te va a repercutir en tu urgencia de primaria, que además si consigues que sea resolutiva, que pueda diagnosticar perfectamente y resolver, porque tenga los servicios centrales adaptados a la primaria necesarios para poder resolver, vas a incidir matemáticamente en tu lista de espera de especialistas y en tu lista y en tus tiempos de demora de urgencia. Es que esto es... Supone también un ahorro en el coste, ¿no? Lógicamente, total y absoluto. Se puede atajar una patología en los estados iniciales en lugar de permitir que se vaya de alguna forma propagando y haciendo más fuerte en el organismo. Lógicamente, al final el paciente necesita más atención y eso tiene pues un coste, ¿no? Obras del Hospital de Fuerteventura. Bueno, para acabar con el capítulo de personal, más o menos se estiman estos aproximadamente 4.400.000 euros. ¿Cuánto personal sería? ¿Cuántos empleos se crearían? Hombre, no lo he cuantificado de esa manera porque a nosotros de esa manera no nos importa. Nosotros necesitamos la unidad de paliativos potente, nosotros necesitamos la UAF que vamos a poner ahora a partir del día 28 en Puerto 1, que es un médico y una enfermera, con lo cual mejorará la gestión del cupo del centro de salud. Nosotros lo cuantificamos sanitariamente de otra forma. Terapeuta ocupacional que están demandada y que además se le prometió a la población que se iba a poner en el mes de junio con N y todavía, bueno, no estaban presupuestadas, obviamente. Entonces, ese capítulo contiene muchísimas actuaciones, ¿sabes? No te puedo decir, pues 50 personas, 500, 25, no. Cuando se trasladan todas estas necesidades a la consejera de Salud del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, ¿cuál es un poco la respuesta por parte del Ejecutivo Regional? El Ejecutivo Regional, yo creo que antes del traslado de la necesidad, ha sido meridianamente claro. Otra cosa es que queramos entender. Nosotros nos encontramos con una situación en la que, bueno, hay acciones que se han llevado a cabo tan aplaudidas en su momento por el Ejecutivo anterior, como fue la bajada del IRPF en medio punto, que como bien argumenta Ángel Víctor, que además es muy didáctico, en una cena de 100 euros te supone pagar 6,5 en lugar de 7, a las cuentas de la administración le ha supuesto una merma que si tú haces la comparación viene a ser el desfase en el capítulo 1 con el que se encuentra la Consejería de Sanidad. O sea, está justificando la subida de impuestos del Ejecutivo. Estoy justificando, Román Rodríguez, ¿no? Estoy justificando la merma de presupuesto y que no te permite, por mucho que esté matemáticamente demostrado,
actuar hasta no tener un nuevo presupuesto. Sandra, con esta subida de impuestos que anuncian, de cara a 2020, sí se podría acometer la inversión de estos 5 millones de euros en las partidas que ustedes... De cara a 2020, esa subida, ese medio punto... No va a repercutir lo que en el tiene, 21, claro, es el ejercicio siguiente. Efectivamente, lo que ese medio punto va a hacer es que lo que hemos puesto sin partida presupuestaria, efectivamente, lo que hemos hecho sin partida presupuestaria se pueda consolidar, que es importante. Más cosas sobre obras de hospital. Perdona, Pía, también la planificación de personal es una planificación a 4 años, ¿vale? O sea, nosotros planificamos porque además tanto el gerente como el equipo que tiene nombrado, como yo, consideramos que tenemos que planificar, que no podemos ir a salto de mata. Es una de las críticas que hacía al inicio de la entrevista, claro, hacia la anterior dirección. Obras del Hospital General de Fuerteventura. ¿Cómo van? En plazo. Bueno, tiene penalización la empresa adjudicataria si no cumple. Sí, como todas las obras, pero en este caso, en plazo. Ayer mismo tuvimos una reunión y muy bien. ¿Previstas terminan en el último trimestre del próximo año, más o menos? En el 2020. 2020, pero no se sabe en qué trimestre, pero bueno, en 2020. En principio va todo en plazo y va todo bien. O sea, no tiene por qué... Esperemos que no haya demoras. Otro asunto que genera bastante controversia, ese centro de especialidades médicas en el sur. Hubo un estudio de la anterior corporación que veía como lugar idóneo ubicarlo en La Lajita, ese centro de especialidades, para dar cobertura, digamos, a toda esa zona del sur. Sí que hubo voces discrepantes, por ejemplo, el anterior alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, decía que no consideraba adecuada esa ubicación. Vemos que, bueno, pues en cuanto a la ubicación no había ese consenso quizá que se debería necesitar en todo lo que es el sur, pero ustedes ahora, de alguna forma, a este proyecto no le están dando prioridad. Bueno, yo te explico. Yo me encuentro a mi llegada, hace 2 meses, lo que yo tenía conocimiento, porque ya lo había dejado iniciado, era Gran Tarajal, la ubicación del CAE en Gran Tarajal, que se retrasa porque teníamos el terreno, pero como no habíamos ejecutado nada en estos 3 años, pues revirtió otra vez, parece ser, al ayuntamiento, cosa que ya está solucionada. Y se me presenta pues 19-20 de septiembre un estudio elaborado por una empresa que nace de la empresa que hizo el estudio del hospital en fase 1, fase 2 y fase 3. Voy a la presentación de ese estudio que se encarga justo antes de las elecciones y es un estudio ambicioso que determina como ubicación recomendable La Lajita. Ahora ese estudio tendrá que ser analizado por nuestros profesionales y ver si cumple con todos los requerimientos. Yo, que no tengo mucha formación y la ignorancia a veces pues es muy atrevida, porque lo he leído y lo he estudiado y además me fue muy bien presentado, hay un aspecto que no sé por qué no se estudia, pero no contempla, por ejemplo, una de las cosas que ese estudio no contempla es la proyección de crecimiento del puerto de Gran Tarajal y del puerto de Morrojable. No lo contempla en la cuantificación específica que después hace de cada ubicación. La población que utiliza es la que disponen en el momento, que a día de hoy ya son 1.000 tarjetas sanitarias menos. Y el procedimiento para definir la ubicación se basa en el tiempo de recorrido que da Google para cada emplazamiento, con las condiciones que tenemos de carretera a día del proyecto.
Entonces, a mí me cabe la duda, que no lo he visto por ningún lado, el sistema del transporte, porque lo que no podemos son fabricar centros que después se conviertan en islas dentro del municipio, de la localidad donde esté. Entonces, a mí me surge mucha duda. Yo no quiero decir ni que el proyecto sea bueno o sea malo, porque no estoy en disposición de, pero eso hay que estudiarlo, porque no podemos hacer una inversión para 7 años. El sur de Fuerteventura necesita una inversión que como mínimo dure 20 o 25 años. Tenemos que planificar a futuro. Lo que pasa es que las voces lógicamente discordantes de ese sur, que a veces queda tan lejano, y también en cuanto a los aspectos relacionados con la salud, porque al final venir hasta el Hospital General de Fuerteventura pues es mucho tiempo, y depende de la urgencia del paciente, pues se puede estar jugando la vida. Iniciar ahora de nuevo unos estudios ralentiza el proceso de materializar la infraestructura. Claro, y como la consejería es consciente de ello, tiene que asegurar la asistencia en el momento preciso y en el lugar preciso. Y ahora mismo no hay ni suelo en La Lajita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la aceptación de ese suelo? Es que para poder fabricar, la consejería no puede fabricar en cualquier sitio. Por mucho que tenga la disponibilidad del alcalde, que yo lo entiendo, y la ceda, pero no está. No es una realidad a día de hoy. Entonces, si a día de hoy... ¿Y si lo fuera, Sandra? ¿Se darían pasos para que fuera para esa celeridad, o realmente se escudarían en que hay que hacer un estudio más profundo? No es ninguna excusa, Pía. Si lo fuera, automáticamente lo que habría es que evaluar ese estudio por los profesionales que tienen que evaluarlo, que son los técnicos en salud. Sandra, y en tiempos, al final el paciente, ya la clase política es otra cosa, pero el paciente, ¿cuándo podrá haber cuándo hay una proyección en esa estrategia para que el sur tenga un centro de especialidades médicas? El tiempo, la sanidad no es 2 por 2 son 4, y aquí no hacemos las botellas famosas soplando, no. En tiempo, es que a lo mejor lo que es realmente productivo, antes de tomar una decisión en sanidad, tienes que estudiar los valores, la población a la que atiendes, la comunicación. Es que el sur necesita que se desplacen. Bien, pues a lo mejor lo productivo es hacer lo que está en Gran Tarajal presupuestado, caminado ya, que normativamente tardará menos tiempo que empezar desde el inicio con algo en Pájara, lo cual no quita que dé el auxilio que necesita ese sur para poder trabajar en un centro especializado de la zona sur bien dimensionado. No lo sé, se me está ocurriendo, Te estoy... Sí, pero ustedes serían, dentro de su estrategia, de su planificación, ven más factible de momento materializar ese centro en Gran Tarajal, ponerlo en funcionamiento al máximo rendimiento para atender esas urgencias, mientras va caminando el futuro centro de especialidades médicas, es lo que me está diciendo. Efectivamente, porque en La Lajita no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retrasar? Es complicado. Es que no hay nada. Es que la consejería no tiene nada. Entonces, hasta que no se materializan, el legislador y el ejecutivo tienen que tener claro qué obras se pueden hacer. O sea, nuestra población está acostumbrada a que por demanda política se posiciona dinero en un epígrafe y se dice, esto es para hacer tal cosa, a sabiendas de que no la vas a poder acometer. Entonces, esa no es la filosofía de este ejecutivo. Es un poco una denuncia que está haciendo la anterior corporación, que anunciaron ese centro de especialidades médicas incluso en La Lajita sin realmente poder ejecutarlo. Claro, porque generas unas expectativas que a sabiendas no las vas a cumplir. Entonces yo creo que eso es, pues no es mi estilo. Entonces,
para poder ejecutar, para poder posicionar dinero en un proyecto, tendrás que tener garantía que ese proyecto va a salir adelante, porque si no lo que estás haciendo es engañar a la población, que a fin de cuentas es el dueño de las perras. A algunos se les olvida, Sandra. No, pues a esta dirección te garantizo que no. A esta dirección te garantizo que no. Nos vamos de ese centro de especialidades médicas en el sur, nos vamos hasta el norte, Centro de Salud de Corralejo. Denuncias también por parte de los sindicatos, bueno, pues que la consulta a la enfermería es la biblioteca, sin teléfonos, sin control de seguridad, situación precaria para trabajadores enfermos, son algunas de las críticas que hacen los sindicatos. Los sindicatos y la población lleva sufriendo una obra que en su cartel, según entras, te dice que va a tardarse 5 meses en llevarse a cabo. La modificación del centro de salud nace de nuestra anterior gestión. Ya el gerente, que es gerente nuevamente, fue gerente cuando yo era directora de área, y en una visita a Corralejo nos dimos cuenta que no íbamos a aguantar hasta poder construir un nuevo centro de salud. Entonces instamos en la consejería, fuimos los que pioneros de esto, tiene que modificarse y caminarse de alguna manera, porque ya nos habíamos dado cuenta de que los mismos profesionales habían utilizado espacios que no eran diseñados en su origen para poder desarrollar a sus pacientes, su función y su labor. Se inicia y se deja el plan funcional enviado. El plan funcional se deja enviado por nuestra parte antes de nuestro cese, tanto del de José Luis como el mío. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que, bueno, veo que todavía estamos, que vamos a terminar la obra nosotros. Entonces, entiendo el hartazgo que pueda tener la población del norte y en especial del municipio por su centro de salud. Entonces, también es verdad que fue, pues, de las primeras acciones que hicimos juntos, fue coger el coche, subir y ver. Y José Luis tuvo que tomar decisiones para activar. Habían decisiones que se tenían que haber tomado que no se habían tomado. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, ¿quién iba a asumir el coste del aire acondicionado? Por ejemplo. Bueno, ¿para cuándo tendremos ese centro de salud de Corralejo funcionando en óptimas condiciones? Pues, como bien dijo la consejera, al 31 de diciembre es una fecha bastante más que razonable para poderlo tener. 31 de diciembre, sí, fecha en ese centro de salud de Corralejo. Más cosas, han estado ustedes también haciendo ronda por los ayuntamientos. ¿Qué es lo que le piden? Porque entiendo que que cada alcalde, ¿no? cada concejal pues ven prioritarias las necesidades de su población, pero al final en la isla es muy grande y hay que repartir entre los 6 ayuntamientos. Y hay que hacer la planificación, es verdad. Como no puede ser de otra manera, cada alcalde y cada concejal pide lo que tiene que pedir. Y además con urgencia, entiendo, ¿no? Efectivamente. Es lo que tiene que hacer por otro lado. Yo quiero que todo el mundo sepa que el mapa sanitario en el que nos movemos es del año 93. Que ya en el 2017, ya en el 2016, cuando entramos nosotros, intentamos la modificación de ese mapa y no se consigue en el año y medio casi de legislatura que tuvimos, y ahora hemos vuelto a retomar el mapa y estamos valorando, confirmando o cambiando en función de lo que realmente tenemos que tener. Entonces, ahí entiendo bastante desfase, ¿no? Son unos cuantos añitos de diferencia. Sí. En líneas generales, así como diagnóstico primario, te diría que tenemos muchos consultorios. Nuestros centros de salud no están totalmente dimensionados.
Por ejemplo, la reivindicación del alcalde de Antigua con el centro de salud de Antigua. Nosotros lo llamamos centro de salud, pero en el mapa sanitario aparece como consultorio. Pero ellos decían, ¿no?, que quieren que se convierta en un centro de salud con ambulancia, con urgencias. Efectivamente, pero para poder eso tiene que estar figurado en un mapa sanitario donde sea un centro de salud. Donde el centro de salud de Puerto tenga 2 centros. No un centro y un consultorio, por ejemplo, ¿no? Donde aparezca el consultorio de Caleta de Fuste, que no está, donde es el mapa sanitario. Tenemos, yo en líneas generales te diría, tenemos consultorios que no son resolutivos, ¿vale? Y poco potenciados, muchos consultorios que sí pueden resolver, y los centros de salud, obviamente. ¿Para cuándo una renovación y puesta a punto de ese mapa sanitario? Estamos estudiándolo ya. Estamos ya con eso. ¿Fechas? Ya. O sea, tuve una... Claro, ¿Para cuándo? Date cuenta, Pía, que tienes que escuchar a todos los profesionales. Es un trabajo arduo, al mismo tiempo que tienes tu trabajo y tu quehacer diario. Entonces, hemos vuelto a quedar para el 18. Para el 18, que seguirán, bueno, pues que seguiremos valorando poniendo a punto ese mapa. Lo que sí te puedo garantizar es que en la elaboración o nuestra propuesta de mapa va primero los pacientes, en segundo paso los profesionales, y en tercero las demandas políticas. Buen orden. Sandra, más cosas. En estos, pues en estos últimos meses, el tiempo que estoy yo al frente de esta emisora aquí en Fuerteventura, de COPE Fuerteventura, me ha tocado hacer bastantes entrevistas a personas, pacientes del servicio de salud, que han entendido que no estaban siendo pues bien atendidas, y han visto que no les quedaba otro recurso, otro canal que acercarse, en muchos de los casos, a la Asociación Salud y Sonrisas, y a partir de ahí pues denunciar públicamente su caso, con lo que conlleva, porque una persona que está pues en unas circunstancias médicas no favorables y que a lo mejor pues vive pues situaciones complicadas en su casa, el venir a un medio de comunicación, el desnudarse, el dar a conocer su problema, no es una tarea fácil, y lo hacen porque ven que no tienen más alternativas. Nos consta además que hay muchas otras personas que, aun siendo su situación muy complicada, no se atreven a dar este paso. Es una de las opciones que ofrece Salud y Sonrisas, pero lógicamente la decisión al final es de cada persona. Yo le quería preguntar, porque me viene a la cabeza Ricardo León, o ahora por ejemplo Lucas Vargas, este joven discapacitado que la familia ha recurrido a DERIS, a la Asociación de Enfermedades Raras, y que están dando la batalla en la calle para que se haga pues un diagnóstico de esa situación de dependencia que tiene. Por lo visto le hicieron una valoración en marzo, todavía no ha habido una contestación. Todos estos casos de pacientes, de personas con su propia historia, no hay otra manera que no venir a los medios de comunicación, que nosotros los vamos a atender siempre que nos llamen. Por lo menos en esta casa las puertas están abiertas, pero no tendría que tener el servicio otro canal más directo. Hay que articular. Que la persona no se vea obligada a exponerse así. No es, o sea, comparto contigo que no debe ser el cauce. Yo le pregunto, ¿eh? No, totalmente. O sea, una persona, además de su situación, no tiene por qué someterse a un estrés que considero que a poco que la razón nos indique que va a incidir en su propia patología. Entonces, el tercer sector hay que... la administración utiliza al tercer sector cuando lo necesita, pero después como que las asociaciones, la asociación, no. Tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Es una vía de canalización hacia la administración? Pues sí,
pues sí, cuando la administración está ahí para escuchar. Pero cuando la asociación intenta contactar y tiene un muro, pues obviamente no le queda otra que la repercusión a la comunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta. Hay canales, el Odus, por ejemplo, que uno descubre, pero no sabemos hasta qué punto, porque las personas que han pasado, por lo menos por estos micrófonos, lo habían intentado previamente sin éxito. Normalmente cuando acuden, sobre todo a Salud y Sonrisas, ellos les marcan primero el protocolo, un poco de los pasos que se pueden dar, y ya como una de las últimas acciones es el hecho de, pues eso, exponerse en un medio de comunicación. Claro, pero no hay que llegar ahí. No hay que llegar ahí. Hay que actuar antes de. Si vas por el conducto, el ODUS, el servicio de atención al usuario, eso llegará a la gerencia tendrá que dar una respuesta si está en su ámbito, y si no, tendrá que trasladar, y la dirección de área. Lo que no podemos hacer es cargar. A veces te puedo dar una respuesta, otra cosa que la respuesta sea la que tú consideras, porque muchas veces podemos responder, pero no es la inmediatez que el usuario requiere. Pero bueno, hemos visto pues casos de tumores diagnosticados y luego pues se cita con el oncólogo, esa cita se anula, se vuelve a retrasar, y al final el paciente que está con su patología, al final la incertidumbre también lo que hace es generar más temor y mayor ansiedad, ¿no? Que a su vez lo que hace es, bueno, pues debilitar más ese organismo que ya está tocado, ¿no? Entonces resulta complicado. ¿Piensan ustedes potenciar esos canales de comunicación a través de, no sé si de la gerencia, de la dirección? Ya están potenciados. Mi puerta de la dirección de área está abierta a tanto usuarios como asociaciones que solicitan una entrevista conmigo y ponerme en conocimiento. ¿Le ha ocurrido en estos 2 meses que lleva usted en el cargo, que le han tocado? Oiga, es que mire, es que fíjate, y se han retrasado y tantas veces y estoy preocupado por este tema. En casos puntuales, muy pocos, la verdad. En casos puntuales... Bueno, son 2 meses los que llevan. Sí, llevo 2 meses y son muy pocos, pero los ha habido. Pero lo que sí es el contacto con las asociaciones de cómo está en el ámbito de la asociación la sanidad. No he hablado con todas porque todavía me quedan 2 o 3, pero en líneas generales todas comparten básicamente lo mismo, ¿no? Tengo también ahora apuntada a Carmen Camaño, una persona con un tumor en la cabeza, nadie la atendía y el tumor ella veía físicamente como cada día se iba haciendo más grande, le estaba incluso perjudicando a la vista, a un ojo, ¿no? Es un poco ejemplos de deshumanización en la sanidad. Traigo también a colación otro caso, es el de Patricia Arroyo, es la mujer del paciente dependiente José Alejandro López Bastos. Ella lo que hacía en estos micrófonos era pedir ayuda porque denunciaba que el Gobierno de Canarias había establecido un protocolo, un convenio con 3 empresas de atención a la dependencia aquí en Fuerteventura, y ella criticaba un poco la forma de operar de esas 3 empresas porque, bueno, pues según denunciaba, pues poca profesionalidad, una atención deficitaria, bueno, diversas cuestiones. ¿Cómo están los convenios con esas empresas que ofrecen servicios? ¿Hay una fiscalización de la labor? Es una queja además muy extendida. Y es un comentario de mi compañero en el Cabildo y también del director general. Efectivamente, cuando externalizamos hay que controlar lo que se externaliza. Eso es matemático. Y además lo dice así la normativa de contratación. Son las gerencias que hemos recibido, que a mí no me gusta decir ese término, pero sí, y además a mí también me lo transmite las asociaciones. Es una de las cuestiones que también en las reuniones con las asociaciones le han transmitido, ¿no? Sí. Que que se externaliza, que hay empresas que se hace, pero que no se fiscaliza a nivel de cómo se está prestando. Más que cómo se está prestando, a mí las asociaciones lo que me comentan es el perfil de las personas que están trabajando.
Sobre todo, bueno, a nosotros nos indicaba, Patricia, está la entrevista colgada además en las redes sociales, cualquiera la puede escuchar, bueno, pues que había personas que estaban trabajando que ni siquiera sabían tomar la tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de cosas muy básicas como para dejar a un paciente dependiente y poder pues marcharse en ese respiro que se supone que le ofrecen estas empresas a realizar gestiones, ¿no? Cuando realmente existe la preocupación de cómo está siendo esa atención. No sé si es más una ayuda o todo lo contrario, ¿no? Entendemos que van a fiscalizar entonces más cosas. Hablábamos de asociaciones y este 20 de octubre va a tener lugar en Granada, está prevista una gran manifestación para protestar contra la corrupción sanitaria, política y judicial. Está convocada por la Asociación Justicia por la Sanidad y a ella se van a sumar concentraciones en muchísimas ciudades de España. Aquí ha convocado también Salud y Sonrisas para el domingo en la Plaza de la Iglesia a las 12 del mediodía. ¿Tenía constancia? ¿Va a asistir? No tenía constancia y no voy a asistir. No, porque considero que, bueno, que a lo mejor en alguna comunidad autónoma pues tiene mayor incidencia o ha habido algún caso que se ha podido constatar de corrupción en sanidad, pero bueno, yo la verdad que en Canarias creo que no sé. O por lo menos yo no tengo la constancia. Información. Sí. Más cosas, Hospital Geriátrico en Puerto del Rosario, es otra, bueno, pues recordamos al gran Aristides, ¿verdad? Y toda esa plataforma, esas firmas, yo creo que me dijo la última vez que lo vi hace poquito que ya tenía unas 25.000 recabadas para construir ese hospital geriátrico en Puerto del Rosario. Parece ser que el alcalde de la ciudad capitalina está por la labor. ¿Ustedes cómo lo enfocan dentro de su estrategia y su planificación? Dentro de nuestra estrategia y planificación, a ver, una realidad es que tenemos muchas personas con alta hospitalaria que no deberían de estar en hospitales, ¿vale? Y nuestra forma... ¿Tenemos un porcentaje aquí en Fuerteventura? ¿Cuántos casos puede haber? Ahora mismo hay 11, no sé si los 11 están dentro de irían a este al recurso geriátrico, ¿no? Sociosanitario. Claro. Tú permítame que yo respeto mucho que lo denominen hospital geriátrico, pero para mí es como si me hicieras, en lugar de unidades de salud mental de media o larga estancia, me pidieras que hablara de psiquiátricos. Para mí es volver al siglo XIX. Entonces, estoy en el XXI y para mí es un recurso sociosanitario, con una alta carga sanitaria, pero sin olvidar su factor social. Porque de eso se trata, humanizar la sanidad. Cuando hablamos de humanizar la sanidad, hablamos del compromiso ético de considerar a la persona en su globalidad. Entonces, yo respeto y valoro mucho a don Aristides, como no puede ser menos, pero a mí me gusta más llamarlo recursos sociosanitarios con una alta carga sanitaria, ¿vale? ¿Dónde debe de estar? Pues lo más cerca, la consejería, la propia consejera ha manifestado que lo más cerca a un recurso sanitario, como no puede ser General de Fuerteventura, como hablamos. No puede ser de otra manera. Pero entonces sí que se prevé, aunque sea denominado de otra manera, por supuesto. Nos adecuamos a los tiempos, pero sí lo prevén ejecutar junto al Hospital General de Fuerteventura, que era la ubicación, además creo que desde la alcaldía también de Puerto del Rosario se apuntaba, ¿no? Es que es necesario, es fundamental si queremos humanizar el trato. ¿Por qué? Porque tenemos la población que tiene esas necesidades y no puedes obviarlo y no puedes repercutir esa carga en las familias por... Como una vez oí decir a alguien que es que a nosotros nos gusta cuidar a nuestros ancianos. Por supuesto que nos gusta cuidar a nuestros ancianos, pero no es No somos profesionales de esto y no nos podemos dedicar a ello al 100%. No tiene que estar al final la administración pública velando por el interés de la ciudadanía. ¿Fecha
Como en todo. Sandra, somos periodistas, nos gustan los titulares. Dentro de la legislatura, seguro. ¿Dentro de la legislatura, inicio de obras o conclusión de las obras? Ay, si pudiera ser conclusión de las obras. Pero inicio de las obras, hombre, sí, dentro por supuesto, por supuesto. Depende de pues la disposición del suelo. Volvemos otra vez, la norma de la ley de contrato, que no te la puedes saltar, que me gustaría verlo, por supuesto, y me gustaría ir a inaugurarlo con el doctor Arístides, vamos. Hablaban también desde el Gobierno de Canarias que hay una negociación abierta con municipios y cabildos para rediseñar no solo el Fondo de Desarrollo de Canarias, sino también el plan sociosanitario. ¿Alguna novedad en este ámbito para Fuerteventura? ¿Hay algún proyecto que estén valorando ustedes que se ponga encima de la mesa? Es el mismo proyecto que está valorando la Consejería porque lo tiene en todas sus áreas de salud. Es darle el tratamiento y el Ejecutivo tiene que legislar al respecto. La gestión de las plazas sociosanitarias no ha llevado a un buen resultado. Hay que cambiar la ruta y hay que legislarla. Y será en todas las áreas de salud porque todos compartimos mayor o menor porcentaje en función de la población adscrita que tiene. Pero todos compartimos la problemática. Sandra Celis, gracias por haber estado con nosotros y Gracias haber respondido a un amplio cuestionario. La verdad es que preparando un poco la entrevista eran muchísimos los temas, ¿no? que teníamos que ponerle sobre la mesa y bueno, la verdad que nos ha respondido a todos y cada uno de ellos. ¿Algo que quiera apuntar? Yo sí, solo quiero hacerle una petición a la población y es, vamos a dar respuesta. Probablemente eso será la percepción, unos percibirán que efectivamente hemos cumplido todas sus expectativas y a otros, pues dependiendo de las expectativas, llegaremos menos. Pero lo que sí solicito, por favor, es que la población en su ámbito de actuación es que sigan los consejos de los profesionales, porque las variables en salud depende también de el estilo de vida del usuario. Vamos, que asuman también su responsabilidad en la salud, que asumamos la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestra propia salud, ¿no? Que no vale de nada estar pues yendo al hospital o al centro de salud a tomar unas pastillas y a lo mejor estamos con algunos hábitos que son nocivos para nuestro propio organismo, pues sí, y que al final tenemos que ser todos responsables. Sandra Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Y esperemos que en estos 4 años pues seguimos hablando de sanidad con el objetivo de conseguir esa sanidad digna en Fuerteventura. Gracias. A ti, chao.